porque sabemos que entran, quién entra y envía ondas para bloquear. Al señor Fernando Apuer le han bloqueado su teléfono. Esa es una realidad. Pero nuevamente pedimos disculpas por la interrupción. Las cifras las tienen ustedes ahí. El Congreso, supongo que los asesores de los congresistas les hacen leer o les dan un pequeño informe de las cifras de los analistas económicos, políticos. Igual al señor presidente, que bueno, él lo ha dicho públicamente, no lee, él huele, no ve televisión ni escucha radio, él huele, sabe por el olfato cómo va. Entonces, ¿en manos de quién estamos? De un señor que fue decano del colegio de abogados, no es cualquier cosa, pero creo que a la edad lo ha maltratado 80 años casi. y pierde los papeles con una facilidad increíble. Pero bueno, ahí estamos. Lo que llama la atención ahora es la prensa, la gran prensa, que no se hace eco de estos escándalos como el de la señora fiscal. Es un escándalo. A todo profesional peruano que se ha sacado la mugre, que ha viajado en micro, en mototaxi, para lograr tener un título, un diploma, nos tiene que herir. A mí directamente me afecta ver tanta corrupción y que la gran prensa no haga nada. Ahora, ¿la prensa a qué se dedica? Ayer hemos visto un rato, punto final, Canal 2, a la señora Delta, quien era la invitada a la ministra que hace la acusación constitucional, Betty Chávez. Betty Chávez. La señora se ha lucido una hora, así, No le repregunta nada. nada de repregunta. O sea, lo que todo el mundo está hablando es que ahora los periodistas tienen que ir con su pan bajo el brazo, como decían los niños, ¿no? Si tú no traes publicidad del Estado, porque del Estado están viviendo, porque prácticamente la empresa privada no hace publicidad, no te damos nada. No entras, no te damos micro. Ahora vemos que el Canal 5 ha contratado a Mávila Huertas. Va a llegar con su pan bajo el brazo, con Aló, publicidad presidente. del Estado, Aló, presidente. ¿No? guiado por el Canal 2, porque la administración del Canal 2 ve la administración del Canal 5. En eso se está convirtiendo el periodismo. No analizan, no ven, no denuncian una cosa terrible para la juventud, terrible para los muchachos que están entrando a estudiar y los que están saliendo, que les ha costado las muelas conseguir un título, ver cómo, con qué facilidad se falsifican los documentos. No hay ni un control. Como decía bien Marcos, no es plagio, es una copia. No puede ser, un rector. Pero le rompió la mano al gran escritor que tenemos por España, al virrey que vive ahora en España, y es asesor, porque su fundación recibe plata de esta universidad. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos enviando a la juventud? Los medios escritos, radiales, televisivos, no agarran estas denuncias. Y por eso, bueno, gracias a Dios que el Congreso se mantiene con una aprobación del 22%, pero día a día va a comenzar a caer, porque el Estado, el gobierno, los comunistas que están gobernando, día a día ponen más gente en los estados. Estamos viendo un sobrino en Arequipa de un político contratar y poner plata para que se inscriban en las rondas campesinas.
Están haciendo un ejército. Un préstamo al menos del 1%. Ah, y préstamos. Es un préstamo a menos del 1%. Por eso, o sea, eso es... Mismo Europa. Lo estamos viendo y la prensa no reacciona. ¿Qué le podemos decir a la juventud? Yo le hablo a la juventud. Señores, su futuro está en riesgo. No se queden cruzados de brazos. A nosotros nos costó, a nuestra generación nos costó más de 30 años poner el pecho, sufrir lo que hemos sufrido, apagones, falta de comida, falta de agua, luz, pero seguimos. Terrorismo además. Bombas por todos lados. Terrorismo, pues, uno de los terrorismos más grandes, más sanguinarios del mundo. Pero logramos salir. Nos costó sangre y sudor y lágrimas. Estos señores han estado en la campaña diciendo peste de la Constitución del 93, que la tenemos que cambiar con una constituyente, pero a la primera que viene un informe favorable a la economía peruana, que no es de este gobierno, es gracias a esa Constitución del 93, se tiran las flores. Eso no puede suceder. Engañan a la juventud. Reaccionen, muchachos. Reaccionen. Los que están terminando media, los que están ingresando a la universidad, los que están practicando. Tienen ustedes que reaccionar. No se pueden quedar de brazos cruzados. Ustedes son los llamados a hacerle frente a esta barbarie que está en camino y cada día los vemos. Hacemos un corte para... Hacemos un corte y regresamos con el analista Fernando Cruz y nuestro invitado, que debe estar por llegar. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Soy Aneta Costa y te espero este viernes a las 9 de la noche en Las Cosas Claras, un programa donde hablaremos de política y de todo lo que está pasando en nuestro Perú. Las Cosas Claras, viernes 9 de la noche por Onda Digital Perú. Ya estamos de regreso, buenas noches. Y como dije en el break, el micro lo tiene Fernando. Perfecto, seguimos con donde nos hemos quedado, por favor. El ministro de Justicia, como tú bien decías, electo, tiene 70 denuncias, ¿no? Es increíble que sea ministro de Justicia. Es el jefe, el asesor principal del gabinete. La siguiente, por favor. Los viceministros denuncian, esto es importante ver, y ahí la Contraloría ya debería haber intervenido esos ministerios, ¿no? Tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que está desde el comienzo. Y también Energía y Minas. También Energía y Minas, o sea, son tres que tienen que inmediatamente haber entrado a la Contraloría. No se escucha, Contraloría, no se escucha. La siguiente, por favor. Es que la gran prensa Acá hay una cosa importante. Electos y Marcos y la audiencia, por favor, miren. Hay una ley, la 31419, que ha sido publicada el 15 de febrero, ¿ya? Y entra en vigencia el 17 de marzo. Esa ley es la ley de idoneidad en la función pública para funcionarios y directivos de confianza.
Todos esos nombramientos de gente que no tiene el perfil, tienen que salir el 17 de marzo. Todos esos, ¿no? Presidentes de instituciones, todos que no ¿Saldrán? tienen... ¿Saldrán? Estarían incumpliendo la ley. Ahí quién tiene que ver, la Contraloría. La Contraloría. Ahí tenía que trabajar la Contraloría. La siguiente, por favor. Ya, pero ya hay una ley. Y a todo esto, el 18 de marzo está subiendo nuestro riesgo país. Estábamos en 130, 140, 150, 160. Estamos escalando. Estamos en 172. Cada vez que sube es malo. Claro. ¿Por qué? Porque la tasa de interés va incrementándose Ujú. para los financiamientos del exterior. Entonces, ¿seguimos teniendo un buen riesgo país? Sí. Todavía estamos en mejor de Latinoamérica, mejor de América del Sur. Perfecto. Pero no vamos a esperar a que perdamos eso, ¿no? La siguiente, por favor. Está en ese plan de destrucción, ¿no? O sea, Bloomberg, ¿no? Bloomberg, el análisis que ha salido es la parte económica, no ha salido el análisis de la parte política, porque en la parte política estamos abajo, estamos en somos el la suelo, cola, somos la cola, ¿ya? La siguiente, por favor. Y es un índice que no es muy representativo, ojo, en No, análisis financiero económico, Bloomberg es solamente referencial. Bloomberg más se utiliza para el tema de precios de las acciones. Ajá. Ahí más que todo, ¿no? Tendencias de precios de acciones. Ahí es donde más se utiliza Bloomberg, pero en esto no es muy prioritario. Moody's, ¿no? Tenemos 2 escalones, si perdemos esos 2 escalones, el siguiente lo perdemos. Perdemos el grado de inversión. Fitch, un escalón nomás nos queda. En Fitch estamos así, al borde, ¿no? Eso no podemos perder nuestro grado de inversión, porque eso significa que no vamos a ser sujetos de crédito. Pero eso es a octubre. Eso es a octubre, porque el Pero- informe sale en marzo. Ya. El otro informe sale en O sea, marzo. ahí La va- siguiente, por favor. En marzo sale ya. Las Bambas, ¿no? Las Bambas representan el 1.5% del producto. La siguiente, por favor. Pero no nos decían los ex Y las ministros, Bambas, los premieres que justo- ya habían arreglado. Lo que decía Marco, ¿no? Mira, cuando llegó Puca, le dieron 60 días. 60 días de plazo. Y dijo, ya lo arreglé. Mentira, no arregló nada. Y la señora No arregló nada. de las palabras Luego bonitas. vino de la señora Vázquez, ¿no? La antiminera. antiminera. La antiminera vino y le dieron 90 días de plazo. Parece que esto le dan plazo, o sea, cada vez que cambian de presidente del Consejo de Ministros le dan plazo. Y ahora, ¿no? Con este presidente del Consejo de Ministros le han dado 45 días. 45 días de plazo para que luego vuelvan a tomar las carreteras, lo cual es un delito. Sí, pues, pero. Y Marco lo tiene claro, ¿no? Por su formación legal. La siguiente, por favor. Y esto es importante. En la parte económica, el Producto Bruto Interno ha cerrado en 13.31. El último mes, si ustedes se dan cuenta cómo va bajando, ¿no? 59, 48, 23, 12, 11, 9, 4, 3, y estamos en 1.72. O sea, está declinando el crecimiento de la economía. No es que estemos mejor, no, sino que está declinando. Y la siguiente, por favor. En el siguiente análisis observamos ya a nivel de sectores qué ha pasado con dos sectores que me preocupan mucho, son el sector construcción y el sector minería. ¿Ya? El sector construcción porque genera mucho empleo. Y los 2 últimos meses han caído en 8.9 en diciembre y en más del 5% en noviembre. O sea, meses en los que normalmente crece más. No ha crecido, sino ha decrecido, porque están reservándose para ver qué pasa, ¿no? Igual sucede con la minería. La minería ha cerrado en 6.07 en diciembre, pero el mes anterior estuvo en 5.4, negativo. 2 meses, los 2 últimos meses que se está mostrando, o sea, noviembre y diciembre, en negativo. ¿Por qué? Porque han cerrado 4 minas, las Bambas le han puesto tanta traba. Entonces, y ahora vamos a ver cómo repercute esta toma de esta minera en Puno de oro. Así es, ¿no? Y eso va a repercutir inmediatamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y a todo esto, ¿no? Hay un fondo de estabilización fiscal, el Diario de la República lo sacó el 10 de enero, ¿no? Estamos casi 19 mil millones de soles que tenemos y que debemos utilizar ¿para quién? Para el FONAVI. ¿De qué manera lo podemos utilizar? Eso se llama reserva secundaria de liquidez. Ahí más o menos hay como 14 mil a 15 mil millones de soles. Con una resolución ministerial del ministro de Economía, inmediatamente eso se entrega. 10 mil millones y comenzarían a pagar a los fonavistas. La siguiente, por favor.
Bueno, pero ya... Y el gobierno de Castillo ha observado la ley. Así es. Y hay una campaña de varios medios de comunicación, lógicamente que reciben publicidad del gobierno, en la que dicen, no, el gobierno todavía no lo ha observado porque no ha enviado el borrador del... Oye, ya envió su oficio el día 11 de febrero a las 4 de la tarde. El último día, a la última hora, ha observado la ley. A los ancianos fonavistas, esos 2 millones, muchos de los cuales han votado por el gobierno actual, les ha engañado, les ha mentido. La siguiente, por favor. ¿Cómo se debe pagar a los fonavistas? Fíjense, si tenemos 10.000 que podemos utilizar de la reserva secundaria de liquidez, más 2.008 millones que tenemos ahorita en el saldo en las cuentas, ahí en el fondo, son 12.008 millones. El monto total de la deuda son 42.008 millones. Y el próximo año, y así los años subsiguientes, poner 10.000 millones en el presupuesto público para que ya esto ya esté normado, esté aceptada la deuda. Pero Fernando, había un analista que decía, por lo menos que devuelvan lo que han aportado, lo que ha aportado el trabajador, que no nos devuelvan lo que ha aportado la empresa. Esa empresa no van a reclamar, ni el Estado. Electo, lo que pasa ahí es que la empresa, así como de salud paga a la empresa, sí lo paga. Antes lo pagaba el empleador, el trabajador sí lo pagaba ahora lo paga la empresa, ¿pero para quién? Para favorecer al trabajador. Lógico. Igual la empresa pagó para que el trabajador tenga esa condición de poder tener una vivienda. Entonces, el concepto de que la empresa lo pagó no fue porque la empresa lo pagó como un impuesto, la empresa lo pagó para a nombre del trabajador. Así dijo, es. trabajador, ya no te descuentan a ti, me van a descontar a mí, yo lo voy a pagar, pero a tu nombre, para que tú tengas ese beneficio. Es por eso que esto tiene coherencia, tiene razón. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer? En la Comisión de Economía, porque ahorita está esta observación de la ley, está en la Comisión de Economía. Esta Comisión de Economía debe aprobarlo por insistencia y lo debe ir al Pleno. Luego de eso, que el Pleno lo apruebe por insistencia y se promulga la ley. Lamentablemente no va a aparecer la firma de Castillo ni de Torres, porque ellos han observado la ley, ellos no creen en eso. Sin embargo, hay una campaña en la que generan ilusiones. Dicen, sí, lo voy a devolver todo hasta el último centavo. No dice ni cuánto, no dice ni cuándo, ¿no? Entonces, que se hagan 2 CERAC. CERAC son los certificados de reconocimiento de los aportes de los fonavistas. Deben hacer 2 CERAC. Uno, en el que aparezca el aporte del trabajador más el aporte de la empresa a nombre de los trabajadores. Ese es un CERAC. Y el otro CERAC es lo que las empresas constructoras tenían que retenerle, un 10% de todos sus ingresos se retenía, y el aporte del Estado. Eso a un fondo común. Eso va a ir a un fondo común y se divide. Eso ya se hace posteriormente, por eso se ponen fechas distintas. La siguiente, por favor. Entonces, ejemplo de evolución. Ahí les pongo un ejemplo con un factor de actualización a febrero de 4.55, ¿no? Una persona que le descontaron 8.500, ¿no? De aportes directamente aportados por el trabajador, más 1.850 de la empresa, en total 10.350. Pero eso es a valor nominal. Esos 10.000 lo tenemos que llevar al hoy. Se multiplica por 4.55 y nos sale 47.092 soles. Pero como hay muchos que le han entregado por adelantado, le han dado un adelanto de un monto, ¿no? 1.584, hay que descontarle y son 45.000 soles que tendría que netamente descontarlo. La siguiente, por favor. Entonces, estos son ejemplos del CERAC 2. El CERAC 2 es el monto aproximadamente de 20.000 millones, se divide simple y sencillamente entre los 2 millones de fonavistas. Esa división sale 10.000 soles y a cada uno le darán 10.000 soles. Eso no es hoy, eso es de acá a 1, 2, 3 años. No es inmediato. Por eso lo que le da un cronograma. Les he puesto un cronograma, ¿no? Tentativo, donde tiene sustento. Y si quisieran darle todo, emitan deuda, pues. Si quisieran pagarle todo, pero te digo, si quisieran pagarle por todo, favor, lo que estamos dándoles es una cosa razonable, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pero los medios informan y Castillo miente y sigue mintiendo. Dice, yo voy a devolverles todo, se pagará todo hasta el último centavo, ¿no? El presidente
el presidente realmente les está mintiendo. Porque si él hubiera querido pagar, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera observado la ley o lo hubiera firmado? Lo hubiera firmado. Lo hubiera firmado, pues así de simple. Entonces, eso es lo que no dice. La última, por favor, con eso acabamos para los comentarios, ¿no? El proyecto de ley ha sido observado por el gobierno. No lo tiene el presidente de la República. Está en la Convención de Economía. Señores fonavistas que están viendo el programa, señores, ustedes tienen que ir a reclamar a la Convención de Economía. Lo tiene el Congreso. Ahí está la prueba de que lo tiene el Congreso. No lo tiene el presidente de la República. El presidente de la República ya la observó, ya devolvió, dijo, no lo voy a firmar, no creo en ustedes, esos 2 millones les he engañado. Eso es lo que dijo el presidente. ¿Listo su comentario, por favor, Marcos? Marcos, por favor. Adelante. Bueno, sobre el tema político primero. Miren cómo ellos se están moviendo, ¿no? Electo, tú has mencionado que una periodista que era muy proclive al lagarto y todo lo demás pasa al Canal 5. Y estaba recordando que en Canal 5, cerca de los 80s, Pocho Rospigliosi tenía su programa deportivo. Y los directivos del canal contrataron al Beco. Y los cómicos de esa época hicieron muy popular una secuencia, un sketch. El serrucho de Beco. El serrucho del Beco, ¿no? El serrucho del Beco. Y entonces es el mismo Canal 5 que tiene un programa de oposición, de crítica y un programa que es la que más denuncia, ¿no? A cargo de Rosana Cueva, Panorama. Con este contrato podemos decir lo mismo, ¿no? El serrucho del que viene. Porque parece evidente que quieren morigerar un poco las cosas por las razones que tú has señalado. Y se está dando otro fenómeno, ¿no? Habla usted del pago del Fonavi, que observa la ley, el Ejecutivo no quiere pagar, pero en las calles el presidente va y ofrece todo. Y esto tiene efecto, porque también han mencionado, y has puesto cuadros, Fernando, sobre la caída de popularidad del presidente y del Ejecutivo. Pero no les importa. No les importa porque ya se han dado cuenta que la gente ya no se preocupa por eso. Y que nadie protesta. Y entonces ahora ves al presidente paseándose por todos lados, ofreciendo el oro y el moro, es decir, les mete al oído lo que quiere la gente escuchar. Con eso ya están adormecidos todos y no hay líderes que conduzcan una masiva protesta o hagan sentir su descontento. No. Y el presidente, por eso ahora en la mañana escuché que a un periodista le decía, no me pregunte eso, pregúnteme lo que yo quiero. No, he venido acá para esto, pregúnteme sobre eso. Claro, se luce, dice lo que quiere, dice cualquier barbaridad como eso que la OEA venga a conducir la lucha anticorrupción, es de lo más absurdo, ¿no? Como decir a los bolivianos, te voy a dar salida al mar, yo mismo soy, yo hago lo que quiero. Él no es Putin, pues. ¿Ya? Podríamos hacer un juego de palabras ahí, pero no está bien. Y el otro, el ministro de Justicia, cascarrabias, confrontacional, faltoso él, se ha vuelto popular, porque también un programa cómico ha creado un personaje que se llama Caníbal, ¿no? Entonces, cuando parodian a Caníbal, la gente se ríe y hasta lo ve con simpatía. Y tuve la oportunidad de poner la emisora cuando justamente lo habían llamado a Caníbal, pero al ministro. Al verdadero. Entonces, al verdadero, y hicieron una parodia.
Pero eso es una manipulación psicológica. ¿Ya? Estamos ya en el tema de la manipulación de masas, donde no importa lo que caigas. Así es. La gente no reacciona, entonces tú sales, ¿ya? Y te presentas como el gran salvador. Entonces, ¿qué le importa que baje, qué sé yo, la inversión en inmobiliaria, ¿no? En construcciones? ¿Qué le interesa que la pesca vaya mal? ¿Qué le interesa que la minería vaya mal? Si ellos lo que quieren es que todo vaya mal. Fíjate, solamente con la caída del sector inmobiliario, como tú dijiste, es multiplicador, ¿no? Es multiplicador. Baja la producción de cemento, baja la producción de fierro, baja la producción de vidrio, baja la producción de cables de toda índole, baja la producción de plásticos, lámparas, ornamentas, muebles de madera, muebles de metal. Es decir, matas toda la industria, ¿ya? Matas toda la industria. Y si matas la industria en el Perú, al que quiera construir una casa, le va a salir carísimo porque todo va a ser importado, ¿no? Ahora ya no podemos decir que lo vamos a importar de Chile, porque Chile también está pasando las de Caín, creo, ¿no? Para los pisos, que han sustituido la madera, el parquet, qué sé yo, y otras tecnologías para el cableado. Oye, nos están destruyendo todo. Y no va a haber inversión privada. No va a haber inversión privada. Y Electo dijo algo que ha pasado desapercibido, ¿eh? En Puno, cuando expulsaron a la minera, tenía un tajo abierto, creo, y ahora ha sido invadido y están allí explotando, extrayendo mineral, los invasores, los vándalos, y no hay autoridad. No hay autoridad. Entonces, si le preguntamos al presidente, ¿él qué cosa va a decir? El pueblo decide, ¿no? Mira, ya estamos cerquita a las elecciones regionales y municipales. Si ellos logran su objetivo, adiós, sistema democrático. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad de resistencia si no aparecen líderes que de verdad conduzcan, no solamente que hablen, sino que asuman una actitud? Si el presidente está saliendo, ¿no?, a pesar de su desaprobación, y ofrece demagógicamente todo, su primer ministro ahora es graciosito y se está convirtiendo en un personaje, algo así como que nadie votaba por el expresidente que sucedió a Fujimori. Paniagua, ¿no? Que cuando postuló por un partido a la presidencia, nadie votaba por él, no había encuestas, y cuando lo sustituyeron por un muñeco al que llamaron Chaparrón, resulta que el muñeco hizo que subiese. Creo que al pobre señor eso le afectó mucho, por ver a un pueblo que no valoraba a la persona, sino valoraba el muñeco, porque el muñeco le caía bien. Entonces, eso es lo que están haciendo ahora. Pero los del Congreso, tengo entendido que cobran para hacer tareas qué sé yo, de ir a relacionarse, visitar a sus pueblos y hablar con sus poblaciones. No veo a los congresistas salir, meterse con la gente y hablar. Para eso les pagan, pues. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Les dan plata para que vayan a sus comunidades a hablar con sus electores y ver qué es lo que está pasando. ¿Y tú ves que se mueve? No. Tú ves a los congresistas de Lima que estén los fines de semana en los cerros, viendo las ollas comunes,
conversando para ver qué leyes necesitan, qué se puede impulsar desde el Congreso. Ni uno, lo único que buscan es que los inviten a programas políticos. Y la plata esa que les dan para moverse, ¿a dónde se va? Entonces hay cosas que se tienen que corregir. Y si queremos un liderazgo, el pueblo quiere sentir a la gente. Y aunque estadísticamente digan que no te quieren, pero si te relacionas con ellos, les hablas bonito y te vuelves un chaparrón, ¿ya? Para hacer la metáfora, te van a aceptar. Entonces, al aceptarte, no tienes reacción en contra, por más que estés desprestigiado. Y eso es lo que está pasando. Yo a veces me quedo pasmado, porque es extraordinario este juego de ajedrez y nadie quiere verlo. Nadie quiere ver lo que se viene. No. Bueno, ahí lo dejo. Marcos, tienes toda la razón. No hay una oposición que salga a desmentir públicamente las afirmaciones del señor presidente. Él sale, miente descaradamente, como dice Fernando, ahí están las pruebas, ¿no? Todas estas promesas que hay una lista de mentiras que no ha cumplido ni una. Pero no sale la oposición a hacerle frente. ¿Cómo un presidente le puede decir al periodista, este es un chiste? ¿Por qué? Porque le pregunta sobre lo que ha mentido en la fiscalía y en la... Los tres chiflados son Cerrón, él y Verónica. Esos son los tres chiflados. Ese es el chiste. Sí, pero no el periodismo, ¿no? Pero los tres chiflados están tapando al G2 que está atrás de ellos. Porque el portero, que no iba a ser ni siquiera portero, despacha con el presidente y va en las noches. Tiene ministros. Su hermano, vocero de su partido, se abraza y se becha con la presidenta del Congreso, que él le estiró la mano, pero ella lo abrazó. Estamos viendo que la oposición está haciendo su trabajo. No, porque nos van a decir obstruccionistas. Señores, el Congreso es fiscalización y dar leyes. Como dice una señorita, no puede ser el día 8 de marzo porque tenemos una asamblea de la mujer, del tema de la mujer, y no vienen. Así abiertamente. Hay cosas más importantes. Todos tenemos hermanas. Yo he tenido 2 hijas. La mujer está ponderada hoy día. ¿Vale la pena empoderarla más? Por supuesto que sí. Pero el país necesita que vean la realidad, lo que estamos viviendo. No desviarlo con el día tal es el de la señora, de cosas más de tal departamento, provincia. Está bien, somos provincianos, la mayoría se victimizan esta gente. Pero por eso te digo, entonces no hay rumbo, como dice Marcos, no hay rumbo. No hay una oposición que diga las cosas claras. No hay un líder. Esa es la realidad. Fernando. Sí, yo estoy de acuerdo con las apreciaciones de ustedes, ¿no? Pero a mí me preocupa algo más, ¿no? O sea, realmente el Congreso tiene que acelerar sus acusaciones constitucionales que tiene el presidente de la República, ¿no? Y la vicepresidenta, porque acá ellos van viento en popa, ¿no? Van y no se dan cuenta de que va a ganar el que más acelere el tema, ¿no? O sea, siempre y cuando, lógicamente, no se transgreda el debido proceso. Pero tenemos como único respaldo nosotros al Congreso y a los medios de prensa. Y ya está golpeando a los medios de prensa porque los está golpeando al decirle que son un chiste, ¿no? Realmente ya esto indica que es el momento de que van a seguir golpeando a todos los periodistas, ¿no? Y eso con la política, justamente, por eso al comienzo les traje a ustedes y le dije, miren cómo Joseph Goebbels ponía a los medios de prensa, cómo los ponía, mientan, y si cometes un error, trasládale al otro tu error. O sea, el error es del otro, o el error de los dos, pero el error solo no es mío.
No, Eso es hace, tuyo. así, eso hace pues de que la gente diga que se vayan todos. Pero, Que se vayan todos. pero Fernando, se ha convocado a elecciones municipales y regionales con el mismo Jurado Nacional de Elecciones, con las mismas reglas. ¿Quién ha debido limpiar ese Jurado Nacional? El Congreso. El Congreso se A está eso quedando. voy, a eso voy. Entonces, 2 más 2 son 4. Si tú haces en laboratorio una fórmula química, mezclas esto con lo otro, te va a salir tal cosa. La vuelves a mezclar, te va a salir la misma cosa. Si tienes un mismo Jurado Nacional de Elecciones que sabemos que ha hecho trafa, el resultado va a ser el mismo. Ahí lo dejo. Vamos a hacer un pequeño break para que ingrese nuestro invitado. Buenas noches. Adelante, por favor. Hacemos el corte y continuamos con el programa. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Hola a todos, soy Elena Pérez Vargas y los invito a ver todos los martes de 8 a 9 de la noche Panorama Público por Onda Digital Perú, con las entrevistas y análisis a los temas políticos, sociales del acontecer nacional e internacional. Todos los martes de 8 a 9 de la noche, Panorama Público. Buenas noches. Ya estamos de regreso y está nuestro invitado estelar de hoy día, el señor economista y catedrático Pedro Beltrán. José Beltrán. José. Así es. Me confundí porque yo tuve a Pedro Beltrán, no al que fue premier de Prado, sino Pedro Beltrán era un alto funcionario del Banco Popular. No sé si es pariente tuyo. No que yo lo recuerde, Bueno. pero sí estudiamos en varias oportunidades a don Pedro Beltrán Espantoso. Fuera de serie, ¿no? un fuera de serie. Entonces está con nosotros José Beltrán, que como buen economista viene a dictar cátedra de la universidad. Por eso pide disculpas, que no hay nada que disculparle. Su deber es enseñar. Su deber es contribuir al desarrollo de la juventud peruana. De eso se trata este programa Contraste. Invitar a gente, profesionales, o que no tengan profesión, pero que estén en la actividad, ya sea privada, pública, que den un mensaje. Y con él vamos a revisar las cifras que ya nos había adelantado Fernando. Sí, Buenas noches. José, Buenas noches. queríamos preguntarte, en el mes de noviembre, la banca ha caído en más del 5% y en el mes de diciembre más del 8%, 8.9%. La caída de producto, específicamente del sector banca.
específicamente de los que son depósitos. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. No, al contrario. No, muchísimas gracias en realidad. Sí creo importante que la labor educativa, digamos, la educación es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Así es. Y creo que nosotros tenemos efectivamente la obligación de difundir por todos los medios posibles el conocimiento, que es lo que tanta falta hace a este país. Estamos como estamos, creo que por falta de una buena educación. Yendo a la pregunta específica que usted menciona, yo efectivamente creo que la caída de los depósitos en el sistema se deben fundamentalmente a una restricción, ¿no?, de los ingresos que continúa todavía siendo bastante dura en esta etapa post-pandemia. De todas maneras, tenemos una contracción, ¿no?, de los ingresos en general. Existe, ojo, hay un tema que tenemos que aclarar. En el país hay mucho dinero. Hay mucho dinero. Hay empresarios y personas que ganan muy buen dinero, muy bien ganado, la mayoría de ellos, no todo, pero la mayoría sí. Pero, digamos, lo que mueve más el país es la clase media. Y la clase media por la pandemia se ha achicado, ¿no? Recordemos que antes de la pandemia teníamos oficialmente 22% de pobreza, ¿no? Estamos hablando más o menos de 6 o 7 millones de personas. Pero luego de la pandemia estamos más o menos en 30, de 33. O sea, estamos hablando de 11 millones de personas que son pobres, que no tienen educación, que no tienen salud, que no tienen acceso a servicios básicos, que no tienen un empleo decente. Y por lo tanto, todo ese incremento de 4 millones más de personas aproximadamente son personas que antes tenían ingresos y que hoy ya no lo tienen. Y que han utilizado sus fondos, digamos, sus fondos en AFP o sus ahorros para sobrevivir y que en ese momento ya están prácticamente tocando piso. O en cero, como tú mencionas. Sí. Entonces, eso, digamos, esa restricción y esa imposibilidad de volver a generar dinero a través de un buen empleo hace que la cantidad de recursos superavitarios en el sistema financiero se haya reducido. Porque recordemos que la función de una institución financiera es la intermediación. Capto depósitos y coloco depósitos. Entonces, cuando hay esa restricción, ¿no?, de la generación de ingresos, lógicamente en el tiempo, especialmente en mediano plazo, como está sucediendo ahora, los depósitos van a caer, ¿no? Y probablemente caigan un poco más, ¿no? Pero también aparte de los depósitos han caído colocaciones. Claro. Y aparte de eso también las provisiones han crecido significativamente. Correcto. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Mira, las colocaciones caen por una suerte de expectativas negativas que hay en el mercado. Recordemos que como agentes económicos nosotros nos movemos en función a expectativas. Si consideramos que las cosas van a mejorar, pues entonces vamos a invertir. Pero si estamos en la incertidumbre de si el gobierno hará o no hará más tonterías de las que ya viene haciendo, ¿no?, pues entonces la gente sencillamente no va a invertir por un tema de expectativas, pero adicionalmente hay otro factor adicional que de repente no se está, digamos, poniendo en valor como debería ser, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Hoy por hoy, ser exitoso en el Perú es peligroso. El que tengas tus empresas, el que te vean boyante, el que tengas, digamos, una casa nueva, tiene que ser perfil bajo. O un taller. Súper perfil bajo. Exactamente, que tengas un taller en cualquier cono es peligroso O ahora tengas porque hasta una bodega, una hasta panadería, bodega, una tienda. o sea, es peligroso ser exitoso en el Perú. Entonces, mucha gente que podría poner negocios no los pone por miedo a la extorsión, al sicariato, al asalto, a la muerte. Y eso es algo que en realidad a los inversionistas, a los emprendedores los tiene en un estado de alerta. Esto se conoce como victimización. Así es. Hay un problema de victimización. Es un problema de victimización, pero que en muchos casos tiene mucho sustento. Mucho sustento. Claro, el sustento en la realidad. Pero, ¿no? En realidad. El marco que te rodea. Correcto. Tu Es entorno inseguro. es negativo. Es, Entonces, en ese contexto de, digamos, de situaciones negativas, ¿no?, es lógico que la gente pida menos dinero también para emprender, porque sabe que es un riesgo mayor. O sea, el riesgo siempre existe, lo sabemos nosotros como empresarios. Sin embargo, digamos, cuando existe, digamos, inseguridad ciudadana, cuando existen expectativas negativas de no saber qué cosa es lo que va a pasar con el gobierno, por ejemplo, entonces yo como inversionista digo, mejor me espero.
Y eso implica una restricción, una retracción de los pedidos también de las colocaciones. Claro, porque el sector construcción, por ejemplo, los 2 últimos meses se ha caído significativamente, ¿no? Okay, sí. Más del 5% y luego más del 6%. Entonces esto ya es una caída importante. Y es un sector generador de empleo. Totalmente. Entonces esto, como bien los Marcos hace un momento estuvo explicando, ¿no? De que esto genera que los otros colaterales que hay con el sector construcción también se caigan. Es correcto. Y eso, ¿qué va a originar? En el corto plazo, nuestro crecimiento tal vez no sea lo que se está estimando, porque están estimando 2%, sí, y lo que podríamos tener la capacidad de crecer es 6%, Así encima del 6%. Sí, eso es lo que te iba a mencionar, ¿no? Yo considero que nuestra capacidad mínima de crecimiento debería estar por encima del 6%, ¿no? Y nosotros estamos creciendo a pesar de los gobiernos que estamos teniendo, no por los gobiernos que estamos teniendo, sino a pesar de. Y eso se ha venido sucediendo desde hace por lo menos 15 años atrás. El crecimiento que tuvimos con Alan García no fue por Alan García ni por su gobierno mediocre. Y el gobierno de Ollanta o el gobierno de PPK y bueno, y todos los demás que sucedieron. En realidad no ha sido gracias a ellos, ha sido a pesar de ellos que nosotros hemos crecido, porque las condiciones internacionales se plantean positivas, como ahora por los precios internacionales. Precios. Básicamente. Claro. Pero si no fuera por eso, probablemente este rebote estadístico ni siquiera hubiera podido recuperarlo el año anterior. En el 2020 caímos de 13.1, creo. No, menos inclusive. 11.7. 11.7. Y hemos crecido 13.3. Más o menos. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, este rebote tiene un adicional gracias al mercado internacional. Pero ojo, ese 13.3 no significa que ha llegado a lo que teníamos en el 2019. ¿eh? Es probable. No. Significa que no hemos llegado, porque el efecto es diferente, ¿no? Si tú retrocedes, el porcentaje para crecer y llegar a lo que tenías antes tiene que ser mucho mayor. Así es. Solamente por estadística simple, ¿no? Es estadística simple, efectivamente, y el efecto rebote. Pero el sector minero, José, ¿cómo ves el sector minero cuando han puesto personas en el gobierno que hacen lo imposible para que no les vaya bien a ese sector? Para destruir. Y ese sector que representa más del 60% del total de las exportaciones. Sí, correcto. Y en este momento, donde todo el mundo está viendo que el precio se está yendo al cielo, es inaudito que se esté decreciendo este sector. Menos del 5% en noviembre, 6.07% en diciembre se ha decrecido el sector. Eso es inaudito lo que está pasando en el país. ¿Por qué? Porque hay 4 mineras que en Ayacucho se quemaron y se fueron. Las bambas le ponen la carretera, les toman las carreteras y lógicamente el gobierno dice, ay, pobrecitos, no hay que pedirle disculpas. Cuando, oye, ese es un delito. La toma, entonces, carretera. Si no hay una actitud del gobierno, ¿no? Y esa es la pregunta que te hago. ¿Tú crees que esto va a cambiar? Bueno, de hecho, el tema político es fundamental en la negociación de los cambios que hay que hacer en el sector minero. Y si los mensajes no son claros, de hecho también va a haber un desincentivo de las inversiones mineras para continuar. Pero tengamos en cuenta algo fundamental. Las operaciones que ya están en este momento en producción, de todas maneras van a continuar, porque por más que yo vea falta de apoyo como empresario, ¿no? Imagínate que como empresario minero. Si yo veo falta de apoyo del gobierno... Ya la inversión está hecha. La inversión está hecha y la rentabilidad es enorme. Por lo tanto, mira, no la vas a perder. Me voy a hacer un poco la vista gorda. Claro. Voy a aguantar. Por el término, voy a aceitar a algunas comunidades, ¿no? Y voy a seguir adelante. Porque, es tanta la rentabilidad que es prácticamente imposible que tú dejes de producir, porque te va a convenir más producir y seguir ganando. Con todos los riesgos. Marcos, no sé si tienes alguna pregunta para nuestro invitado, el economista José Beltrán, catedrático de la Universidad Nacional. Sí, una. En las redes, luego del anuncio de que habría una calificadora internacional que ha señalado que el Perú es el líder, el país más estable de la región, ¿no? Y su tasa de crecimiento y su economía más sólida. En las redes se está cuestionando eso, se está diciendo que se están manipulando cifras y que no sería esa la realidad. ¿Qué hay de cierto? A ver, mira, las mediciones internacionales de riesgo país tienen algunas consideraciones diferentes
¿no? Al del común de la gente. Por ejemplo, para medir el riesgo país, vemos las variables macroeconómicas que de alguna manera seguimos, digamos, manteniendo fuertes, ¿no? Por ejemplo, la inflación, la devaluación, las reservas internacionales, el porcentaje de deuda PBI, ¿no? Son elementos fundamentales que nosotros los tenemos a los niveles históricos bajos, entre los mejores de Latinoamérica, casi comparables con los de Chile. Por lo tanto, desde el punto de vista de los fundamentos, nos corresponde un nivel de riesgo país bajo, ¿no? Y eso es producto no de este gobierno, es producto de años de sufrimiento, de sacrificios, de reservas, de aportes que hemos hecho todos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de hecho, a nivel del Banco Central, gracias a Dios, hemos tenido una gestión bastante profesional y eso nos ha permitido efectivamente tener una imagen, ¿no? Bastante tanto buena. Que tenemos el investment grade, el grado de inversión. Así es. Esa es la prueba fehaciente de que por eso lo tenemos. Es correcto. Entonces, en un contexto como este, un empresario minero que tiene la oportunidad de generar rentabilidades históricas, no va a parar. Yo considero que a pesar del gobierno, nuevamente, las empresas mineras van a continuar operando, van a tratar de solucionar los temas de alguna manera que, honestamente les digo, yo creo que lo que aportan a las comunidades para mantenerlas tranquilas es nada a comparación con los beneficios que va a obtener. Por supuesto. Por lo tanto, creo que las operaciones mineras van a continuar, pero sí tenemos que ver en el largo plazo un cambio de nuestra estructura productiva, porque no podemos seguir siendo mineros por toda la vida. ¿Cuándo vamos a empezar a potenciar sectores agroindustriales, sectores manufactureros, ¿no? Sectores tecnológicos? ¿Cuándo vamos a empezar a invertir en innovación? En joyas, por ejemplo, lo mismo, Sí, claro. el mismo oro y todos los metales que sacamos, convertimos en joyas. No valor puede- agregado. Un valor agregado. Es lo que tenemos que hacer, crear valor. Pero la pregunta, perdóname, la pregunta de Marcos se refería a Bloomberg, ¿no? La Bloomberg, si bien es cierto, ha hecho un informe, hay un informe en Expreso que ha salido hoy día, ¿no? Que mañana lo vamos a ver, ¿no? Realmente lo que demuestra es de que han tomado alguna data que no se ajusta a la verdad. Eso es lo que dice Expreso. Ok. Entonces, pero en líneas generales, o sea, el informe no es la foto del gobierno, no es la foto de este momento, es una foto de 11 años. O sea, el análisis es 11 años, por lo tanto, lo que se está evaluando es justamente esa labor, ¿no? Que viene también de años anteriores. Claro, Todo ese efecto viene de años anteriores, no es inmediato, ¿no? Habría que descomponer las cifras de Bloomberg para ver cuál es el origen de la distorsión, si es que la hay, ¿no? Pero de hecho son informaciones históricas, como tú bien mencionas, que no se pueden maquillar tan fácilmente, porque hay muchos ojos alrededor que se están observando. Ahora, Bloomberg como analista de países no está, más bien Bloomberg lo que se utiliza es para el tema de acciones, Así para es. el tema de bonos, para el tema Así de es. renta variable. Claro, no es un especialista en análisis, digamos, macroeconómico global país, es más de tipo empresarial y revisa los Y no es fundamentos referente, de ¿ah? todas las empresas. Y no es referente, No, a diferencia de JP Morgan. Así JP Morgan es. sí es referente en De lo que es acuerdo, riesgo así país. Así es, Pues el índice es JP Morgan. así es. El índice no es Bloomberg, el índice es JP Morgan. Pero a nivel de evolución de empresas, por ejemplo, los fundamentos en la cotización de las empresas o de sus Ahí bonos, sí, por ejemplo, ahí ese sí. Bloomberg. Bloomberg es Ese Bloomberg. básico. Entonces, Bloomberg no es una información que le tenemos que darle 100% de efectividad porque no se aplica, ¿no? No lo utilizan los analistas que justamente ven al Perú, ¿no? Claro, y adicionalmente que no está tan distorsionado respecto a una visión global, ¿no? O sea, si Bloomberg, por ejemplo, dijera A y todos los demás dijeran Z, ok, hay alguien que esté equivocado, pero lógico. digamos que por ahí van, solamente que algunos datos específicos podrían tener alguna distorsión. Marco, no sé si tu pregunta está resuelta. Sí. Lo que yo quisiera plantearle, no lo he saludado al doctor Bertrand, buenas noches. Buenas noches, don Mucho Mario. gusto de tenerlo con nosotros. Un gusto. Habíamos hablado de que la industria de la construcción se cae, ¿verdad? Y que este gobierno no hace nada por la economía y está desapareciendo la clase media. Y está quitando o quiere quitar a los que tienen mucho para dejarlos casi sin nada, ¿no? Gracias a Dios no pasó esto, la reforma tributaria, porque ese era el primer camino. Y acá lo El dijimos. segundo, Acá en nuestro programa lo dijimos.
El segundo problema que tienen las mineras, por más que inviertan, es ya una actitud de chantaje de las comunidades, porque los gobiernos regionales no están haciendo su trabajo y toda la plata que reciben no sé dónde la llevan, no sé dónde la invierten, pero las comunidades no se benefician. Y el peligro es de que la turba comience otra vez con sus incendios. Ya hemos hablado de incendio en Ayacucho, toma de la mina, cierre la mina, las bambas cada cierto tiempo paralizada. Así no se puede trabajar, y en Puno, que hayan tomado una mina y se hayan dedicado a ellos a extraer el mineral, votando a los mineros, a la minera. Entonces, poco a poco, a eso que el presidente llama pueblo, en realidad es una turba. ¿Y por qué estoy hablando de la turba? Porque ya hemos vivido nosotros un problema de crisis en la industria de la construcción. En los 70, de los 70 más o menos, desde los 60, diría hasta los 80, en que, no, hasta casi los 90, donde no se podía importar nada porque no había reservas y nuestro presupuesto siempre estaba en rojo. Y entonces la industria de la construcción no había, se caía. ¿Qué se propició? Que la turba organizadamente invadiera terrenos. Al invadir terrenos, miles de hectáreas, desérticas o no, comenzaban con casuchas de estera. A los 6 meses eran construcción de material noble. Y ahí se recuperaba la industria, pero invirtiendo y produciendo con menor calidad para bajar el precio. Y entonces ahí entre las casuchas o cerca tenías volquetes con piedritas, volquetes con cemento, volquetes con tierra, las ferreterías, y se recuperaba la industria de la construcción, pero con una producción de baja calidad. Yo tengo temor a que volvamos a la turba, porque el poder de estos rojos es movilizar a la turba, que es el pueblo, y que él decide. Ahora, ¿quién luego puede controlar una turba? Entonces, ¿cómo? La pregunta es esta. ¿Cómo los factores sociales pueden alterar en la perspectiva ideológica de este gobierno, y emana del ideario del famoso portero, que es el que manda en Palacio de Gobierno, ¿no? Puede influenciar en la economía. ¿Y hacia dónde vamos? Ok, interesante la pregunta, don Marcos. Yo creo lo siguiente, ¿no? Yo creo que el ideario de Patria Libre es demasiado débil como para terminar de definir el futuro de nuestro país. Yo creo que lamentablemente no tenemos un ideario país. Es más, no tenemos un plan. ¿Cuál es la visión del país de acá a 20 o 30 años? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Qué tanto queremos cerrar las brechas de educación? ¿No? Recordemos... Prospectiva. Por ejemplo, nuestra comprensión lectora y matemática. Por favor. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, del 20 o 25%. O sea, ¿a dónde queremos ir? ¿No? Honestamente, yo creo que este gobierno va a sobrevivir su periodo, va a aprovecharse al máximo de todo lo que pueda, pero definir el futuro del país en términos filosóficos o ideológicos no lo va a hacer, porque la mayoría creo que no coincidimos con un pensamiento tan, ¿cómo llamarle?, tan básico, que no tiene, digamos, un sustento democrático e inclusivo real, que es lo que necesitan las sociedades, digamos, desarrolladas para poder, crecer y desarrollarse, ¿no? Tener instituciones y sociedades y organizaciones inclusivas, pero realmente inclusivas, que puedan, digamos, distribuir el poder y lograr que en esa distribución del poder se ejecuten lo que usted mencionó respecto a la corrupción y a las obras que no se realizan para el desarrollo del país.
El problema del Perú no es el sistema. El problema del Perú es el Estado. Claro. Es la corrupción. Son los gobiernos. Y es la, claro, Son los gobiernos. Y es la ineficiencia del De Estado. las 3 instancias, ¿ah? Sí, ¿no? De las 3 instancias. Es correcto. Pero, digamos, la pregunta es, ¿cómo solucionamos este gran problema de cómo manejar la cosa pública? Yo creo que lo principal debe estar enfocado en aprender a elegir bien. Pero para eso necesitamos mejorar la educación. Si logramos que las personas sean más conscientes en elegir, vamos a poder tener mejores alternativas en el futuro. Eso para empezar. Y segundo, lo que hablábamos de estos 3 estamentos básicos del gobierno, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ninguno de los 3 tiene la suficiente confianza del ciudadano para poder actuar, digamos, bajo, digamos, una legitimidad absoluta. Porque la legitimidad no solamente el tema de las elecciones, sino también cómo te comportas durante tu gobierno para poder hacer las cosas que tienes que hacer. Ahora, realmente, gracias a Dios, creo yo, tenemos una democracia fuerte. Tenemos una democracia que, a pesar de todo lo que ha venido pasando, se mantiene, ¿no? Ya lo vimos durante el periodo de PPK, todo lo que pasó después y lo que viene sucediendo ahora nos da luces de que tenemos esperanza de que nuestro sistema democrático puede sobrevivir a toda esta catástrofe, ¿no? Pero en realidad la manera como se está manejando el sector público en ese momento es un escándalo, ¿no? Y ahí tenemos un problema grave. Casualmente, vemos que casi todos los presidentes de región están encausados. Correcto. 18 de 25. Así es. ¿No? Ni qué hablar de los alcaldes. Correcto. Ahora, la fortaleza de nuestra democracia nos va a sacar adelante, pero tenemos que tener un líder. No hay partidos. Correcto. Como muy bien dices, José Tocayo, siempre lo escuché en mi hogar y lo repito siempre en la radio y en la televisión. Educación, comprensión de lo que leemos. Cuando tenemos un presidente que no puede leer, balbucea, y lo que pone en vitrina sus ministros son impresentables totalmente. Son impresentables, o con prontuario. ¿Qué peor? Entonces, ¿qué peor? ¿Qué podemos esperar de esta democracia que hemos salido a protestar? Mi hija con su marido ha salido a protestar, yo por la edad. Yo también salí a protestar. No, y hay que salir a protestar porque el futuro de la juventud de nuestra prole está en juego, pero no vemos con claridad a un líder. Vemos un abrazo y de hecho, ya lo hemos hablado en la primera parte, de la señora presidenta del Congreso. Ella lo besa, ella va al abrazo, porque el señor le estira la mano y ella lo abraza. Entonces, eso es que se está arreglando bajo la mesa. Esa es nuestra democracia que tenemos en este momento, prácticamente sin partidos, o partidos vientres de alquiler. Eso es lo que hemos conseguido. Entonces, que nuestra democracia es fuerte, sí, porque hay mayor cultura. Ha bajado la pobreza, claro, con esta pandemia. Hay programas como este que te permite hablar. Claro, porque la televisión, la gran televisión está maniatada con los precios. No invitan a gente están aceitados. Que puede hablar, no de llevarle la amén al gobierno. No se trata de solamente criticar. Yo agradezco a mis amigas y amigos que me ven, que me dicen, oye, tuviste pésimo porque dijiste esto, no dijiste. No, está bien, venga la crítica, venga la corrección. No somos dioses para que nuestra verdad sea única. Nos podemos equivocar. Correcto. Pero José, tienes una gran misión como profesor de San Marcos, la primera y gran universidad de América, y tienes un ramillete de alumnos que son el futuro del país.
Ese es un aspecto importante, Tocayo, porque en realidad yo tengo muchas esperanzas en nuestra juventud. Y yo creo que como país tenemos que enfocar no solamente a la juventud, sino también a los niños. Yo creo que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer hacia el futuro tiene que ser a crear un mejor entorno para que puedan desarrollarse correctamente, ¿no? Por ejemplo, en aspectos centrales como acceso a la educación. Y no a la educación presencial, ¿eh? Yo creo que la presencial va a ayudar muchísimo, pero creo mucho más en la educación virtual. En la educación digital. Tengo muchas esperanzas de que en el futuro, por ejemplo, estamos promoviendo el desarrollo de empresas que puedan, digamos, apoyar lo que yo llamo las escuelas abiertas. Por ejemplo, una comunidad campesina que tiene un colegio muy alejado. ¿Qué pasa si le ponemos un punto con internet 24/7, con una pantalla de televisión, donde los chicos puedan ir en cualquier momento a conectarse y hacer sus clases en línea? ¿Sabes cuál es el problema ahí? El problema es quién vende esa información, quién vende la conexión. ¿Quién es el encargado de vender esa conexión? Claro, Movistar, no lo hacen. Allí hay un tema importante, ¿no? Yo creo que tiene que haber un compromiso importante entre el gobierno y las telcos, ¿no? Para poder desarrollar ese tipo de cosas. ¿Podría aprovecharse las deudas que tiene Movistar con el Estado? Que creo que son como 2.000 millones de soles. Oye, hacer un convenio y decir, ¿sabes qué? No me pagues, pero desarrolla todo el internet a nivel nacional. Listo. O sea, es una forma de, digamos, compensar. Obra por impuesto. Así es. Hay que buscar la solución. Pero nadie quiere firmar. Porque te van a acusar. Te van a decir que hiciste un arreglo bajo la mesa. No, pero tendría que ser totalmente abierto y transparente. ¿No? Tenemos que buscar soluciones, como ustedes bien mencionan. Ok, esta es una de ellas. Educación y tecnología, por ejemplo. Bueno, Tocayo, muchas gracias por la visita. Hemos llegado al final del programa. Esperamos sinceramente volverte a tener. Enseñas en San Marcos, eso lo dice todo. Tu profesión. Y su expertise. Sí, bueno, en realidad he trabajado más de 35 años en el sistema financiero. En la banca, viene de la banca. He terminado como gerente de planeamiento estratégico. Eso es lo que queremos, por eso es la invitación de este programa. A profesionales que sepan, que tengan experiencia y sepan transmitir esa experiencia para la juventud. Como dices tú, no solamente juventud son los niños son el futuro. Son el futuro. ¿No? Y sin educación no hay futuro. Marcos. Buenas noches. Si Dios quiere, hasta el próximo lunes y gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por la atención que nos han prestado nuestros amigos y amigas que nos escuchan y ven en la televisión. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación.